Saludos, titulamos este vídeo Blue Beam 2, ataque antihumano final, PER 40, Cosmos Tierra Toroide número 89. Hacemos este vídeo a fecha de 3 de abril del año 2021 en situación de reseteo artificial, de ataque de la oscuridad, y en esta circunstancia pues tratamos de favorecer la conciencia, es decir, también el conocimiento de cada cual, porque esto es fundamental, que la persona comprenda al máximo esta realidad y las trampas de la entidad que nosotros decimos Lucian, que lo tiene todos sus servidores controlados como el alma colmena. Decimos que solamente uno es el que decide todo, que también le podemos decir el ojo que todo lo ve. Entonces, en este vídeo vamos a recordar el proyecto invasor Blue Beam y vamos a presentar también la estrategia, que decimos estrategia de invisibilidad de Lucian, porque Lucian no quiere que a él se le vea directamente, sino él utiliza otros constructos, como por ejemplo Saturno, y vamos a presentar en este vídeo las dos formas de Saturno, que lo pone como si fuese a veces un dios negativo que se come, devora a sus propios hijos, pero otra como un dios positivo. Esa es la estrategia de Lucian, para que nos centremos en estos toroides formativos que no tienen conciencia, como si la tuvieran. Ya lo hemos dicho en otro vídeo anterior. Y otra parte de este vídeo sería cómo se va preparando a esta humanidad para esta invasión Blue Beam. Esos son los puntos que aquí los podrán apreciar en este guión que vamos a ir desarrollando. Entonces, como decimos, recordar el proyecto invasor Blue Beam. Decimos, para sintetizarlo todo, para saber cuál es la forma verdadera de la fuente actuando aquí, le hemos dicho su maquinaria cósmica, que es crear y mantener esta creación mediante pulsaciones que decimos de la fuente, que serían semejantes en nuestro plano concreto pues a las pulsaciones de un corazón, y esas pulsaciones son las que hacen salir el sol a las 6, una pulsación, y a las 18 pues otra pulsación, y así van manteniendo esta creación. Y esto, mantener esta creación pues da lugar a distintos niveles dimensionales, que son el nuestro, el principal, y también el nivel infradimensional donde está Lucian con estas entidades. Y entonces esto nos va separando, la fuente de un modo magistral pues va separando unos niveles de otros, y Lucian y sus servidores, recordamos que no pueden escapar a su clausura infradimensional, no pueden escapar, están aquí en esta misma tierra, pero bajo el subsuelo cóncavo infradimensional, porque ya no es la mismo tipo de materia. Y ellos periódicamente pues incursionan durante periodos limitados en esta dimensión, y ese es el proyecto Blue Beam que están preparando ya ellos acceder incluso físicamente tipos de entidades lucianescas, podemos decir, esto para centrar todo este tema del Blue Beam. Y entonces hemos dicho que vamos a presentar dos estrategias de invisibilidad de Lucian, porque él se oculta, él y sus servidores no muestran su auténtica cara. Ellos te apuñalan a traición y por la espalda. Y una manera de apuñalarte por la espalda es decir, por ejemplo, que algo te va a beneficiar, pero en realidad lo que te va a hacer es que te va a envenenar. Entonces decimos que Lucian pues se oculta. ¿Y de dónde se oculta principalmente en esta dimensión? Pues en Saturno, en las dos vertientes que tiene Saturno. Y como decimos, Saturno es un toroide formativo inconsciente, que en realidad pues no tiene conciencia. Eso es una falsedad. Y posee, como tenemos aquí, esto sí es una imagen real
tomada del auténtico Saturno, porque las otras que te ofrece NASA pues están retocadas mostrándote otra realidad. Nosotros decimos que esta es una estructura plasmática de un esferoide y anillado con una especie de anillo, y fíjense que todos son líneas curvas, porque todo el universo, y esto sí es real, esta vertiente de Saturno sí es real, porque todo tiene que está realizado en volumen mediante curvas. Por eso también decimos, para los terraplanistas, que viendo el horizonte, la línea recta, pues se creen que todo es recto. No, no. Eso es porque en esa línea son dos tensiones que se forman, pero como totalidad todo se curva. Y vean también lo interesante que es, aquí tenemos a la derecha, los tazones de David Lapointe, que también hemos hablado de eso en esta misma serie. Fíjense que son, te semeja el esferoide convexo y el esferoide cóncavo, o dos vórtices. Y entonces aquí en medio, bolitas metálicas, pues fíjense que se proyectan, y si proyectas una mayor, fíjense que esto tiene la misma estructura que Saturno, realmente. Y fíjense cómo en este plano de equilibrio, sí te puede dar la perspectiva de que es una línea recta. Pero ya decimos, pero la totalidad, como están viendo, son esferoides, dos tipos de esferoides. Y este es un plano de conjunción. Pero fíjense lo curioso, que van proyectando bolitas pequeñas y ellas se juntan, pero también están separadas entre sí mismas, porque este es el plano de equilibrio de la fuente donde nos ha puesto aquí a nosotros, realmente. Y gracias a David Lapointe hace esta simulación que lo vemos claramente reflejado, porque te está poniendo fuerzas electromagnéticas. Y fíjense que también en la bola más interior, semejante a la parte de Saturno, pues también están separadas las otras alrededor de él. Ellas mismas, las pequeñas, están juntas, pero no del todo, están estableciéndose una distancia individual para que tengan individualidad, igual que todos los seres tengan individualidad, y al mismo tiempo esta parte central. Esto es una estructura que realmente está en un plano que se lo ha permitido la fuente a Lucian, pero en la infradimensión y no en la nuestra, porque es una revelación. Fíjense que curioso, esta es la vertiente, una de las vertientes de Saturno, y otra vertiente de Saturno, mediante también nos engaña, ahora es la vertiente tecnológica, y la vertiente tecnológica ya no son líneas curvas, sino son líneas rectas, y de esta manera este es el cubo de Saturno también. Búsquenlo y fíjense que está en muchos lugares muy emblemáticos, porque las élites tienen que proyectarlo y ponerlo, porque todas las élites pues siguen a esta entidad Lucian. Está en Santana, en Manhattan, en Australia, en Dinamarca, y fíjense también cómo creyentes que no queremos nombrar ni siquiera este tipo de religiosidad, no queremos ni nombrarla, pero fíjense lo que tienen también en la frente haciendo ese tipo de adoración, un cubo de Saturno. Y nosotros tenemos la suerte de haber visto en las piedras deicas que tenemos aquí cómo esta estructura en las gotas de líquido están hechas con una maestría, copiando a la naturaleza en una piedra, pero el líquido pues se adopta la forma del agua correcta, y la forma del agua correcta, para que vean que este cubo de Saturno es la máxima tecnología, pero es para realizar todo el control de la humanidad, incluso al humano que se entregue, pues realmente succionarle el alma realmente, pero tiene que entregarse uno. Pero fíjense cómo la estructura verdadera de la fuente es el doble tetraedro. Si fijan, este es un tetraedro mayor y otro menor que están insertados, pero fíjense en que no están homogéneos, porque la fuente siempre está pulsando y está creándolo todo, y esto es una gota de líquido. Pero fíjense que lo circunda, si ponen así, esto es realmente una estructura de cubo de Saturno. Entonces, por eso el cubo de Saturno pues es tan importante para toda su tecnología, porque lo que pretende en un espacio limitado y en un tiempo limitado, pues es a la fuente, que está en la verdadera estructura de la fuente, el doble tetraedro, el tetraedro insertado, que ya lo hemos dicho. Y esta es la estructura que sería invisible, pero que está en el centro del universo, pero invisible porque sería lo sutil de lo sutil. Pero fíjense que esta forma es enmarcada, porque como son también 8 vórtices, un tetraedro tiene 4 y el otros 4, pues son estos 8 vértices, estos 8 vértices del cubo de Saturno, con el que se pretende pues la máxima tecnología y encerrar al ser humano realmente. Pero decimos, si el ser humano pues no se deja encerrar,
y sigue fiel a su conciencia, pues no puede hacerlo. Nuestro interior no puede, la fuente. Y entonces vamos a hablar brevemente cómo van preparando este final de ciclo que actualmente pues están realizando, porque ahora actualmente están realizando la planificación hasta el 2030, la planificación, podemos decir así, de tipo económico y de tipo deshumanizador y vampirizador del humano, hasta convertirlo simplemente pues en un ser que haya perdido su humanidad y totalmente controlado. Pero paralelamente, ya dijimos en el vídeo anterior que paralelamente pues están fomentando esto, el proyecto Blue Beam, el proyecto de invasión, porque ellos, como en siglos pasados, pues siempre pues han estado un periodo incursionando incluso físicamente este tipo de entidades que realmente están en esta infradimensión del subsuelo. Pero si alteras mucho la nuestra, y con participación de muchos humanos, pues a ellos les permite acceder, por lo menos en lugares limitados, como por ejemplo estos templos, todo tipo de templos, que a ellos les facilita su estancia aquí. Entonces nosotros decimos que en los tiempos finales de ciclos anteriores observamos una invasión de entidades infradimensionales que se hacen presentes en nuestra dimensión. Eso lo observamos en todos los artefactos que nosotros estamos analizando y estudiando. Y entonces, una vez que están aquí establecidos, pues establecen un periodo de vampirización humana y de realizaciones tecnológicas que perduran durante un tiempo, como por ejemplo estas pirámides, perduraron mucho tiempo pero en activo, igual que las de América, pero que terminan desapareciendo todo este control cuando la fuente realiza un reajuste dimensional, que ese reajuste dimensional pues a veces toma la forma, por ejemplo, de un diluvio universal, que termina con ese ciclo. Y entonces, mediante ese reajuste dimensional, la fuente separa a estos infradimensionales, los separa y restaura al ser humano como centro de equilibrio dimensional. Y entonces se establece, pues, por lo menos un periodo más equitativo de lucha, porque también el libre albedrío tiene que concederlo a la fuente, pero ya por lo menos ha separado a estas entidades, las ha vuelto todavía más alejadas de sí mismo y vuelve al ser humano a emerger. Pero será un periodo más positivo para el ser humano, pero evidentemente a partir de ahí Lucian, que es el que permanece siempre, pues seguirá intentando conquistar hasta otro ciclo. No sabemos si este puede ser un ciclo final, porque esto también es posible, que sea un ciclo final y que ya definitivamente estas entidades, después de este ataque que están haciendo indisimulado contra la humanidad, pues ya pasen a un nivel, podemos decir así, exterior totalmente, sin facilidad de recuperación, y nosotros pues estemos realmente, por lo menos el grupo más despierto, pues en el lugar que nos corresponde, como un centro de equilibrio de la fuente. Esto es importante. Entonces, en esta preparación de este final de ciclo invasión, pues vamos a decir adoctrinadores del pasado, porque van adoctrinando precisamente para ir invadiendo esta dimensión. Entonces, hay muchísimos de estos seguidores que van adoctrinando al ser humano, pero nosotros nos vamos a remitir a uno de los más antiguos, que serían los dioses civilizadores que vampirizan al ser humano para establecer el control de Lucian y finalmente hacerse presentes invadiendo nuestra dimensión. Y estos serían los Atkayus. Los Atkayu, que aquí eran, nos dicen, y nos tienen mucha representación desde la antigua Sumeria, aquí hombres peces. La mitad es pez y la parte suya de la cabeza del pez con la boca abierta, pues realmente una continuidad son las tiaras papales, que si ven pues simula un pez con la boca abierta. Entonces, y entre estos vinieron, ellos se autotitulan como civilizadores del ser humano. No son civilizadores, son vampirizadores del ser humano. Y uno de ellos, Azcayu, pues lo tenemos aquí en todas estas leyendas que nos ponen, que sería Oannes, que nos dice que vino del mar, fíjense, tiene forma como de pez, y entonces estableció la civilización. Totalmente falso, evidentemente. Todo lo dicen al revés, pero aquí están y lo ponemos esto como estos adoctrinadores del pasado. Y del presente, ¿cuándo estarían estos adoctrinadores del presente? Pues lo hemos vivido, la mayoría de nosotros, muy próximos en toda esta New Age. En esta New Age que hablaba del 2012, que serían las profecías mayas del fin del mundo. Y entonces, todos estos adoctrinadores que vamos a destacar solamente, no queremos nombrar a las personas concretas, nosotros hemos seguido por la geometría sagrada a DM, y a otro que podemos decir que es CT, vamos a decir
vamos a decir algo brevemente sobre su adoctrinamiento, pero fíjense que el adoctrinamiento aquí es que se terminaba el mundo porque se completaba, y ahora íbamos a entrar en esta época de luz que entraríamos en el 22 de diciembre del 2012. Entonces nos dice, aquí se ingresa definitivamente en la era de luz. Pues fíjense, es totalmente al revés. Desde el 2012, aquí en nuestra dimensión, lo que estamos entrando en la oscuridad, pero ellos lo vendían en la New Age como que a partir del 2012 pues ingresaríamos en este periodo, porque esto sería el año platónico, el año de unos, como nos dice Wikipedia, 25.776 años, que entonces se va recorriendo toda la órbita espacial, y aquí serían 10.800 años de oscuridad, 10.800 años de oscuridad y 2.160 de luz, y donde íbamos a ingresar nosotros a partir del 2012 de 2.160 años, a partir de diciembre del 2012. Pues ahora ya tenemos elementos de juicio para saber que todo lo dicen al revés. Lo que ellos pretenden a partir de ese 2012 es ellos establecerse aquí, ingresar en la luz, pero no nosotros en la oscuridad. Nos están llevando a la oscuridad totalmente. Eso ya es muy patente, y el que no quiera ver, pues es que tiene los ojos cerrados realmente. Entonces este esquema es totalmente falso, espacial, porque no es así, porque la Tierra ya saben que no es así, que la Tierra es el cosmos, y aquí dentro es donde están todo otra parte de estrellas luminosas que son plasmas realmente. Y entonces, pero fíjense también que podemos decir, bueno, pero ¿por qué saben cómo nos pone el año platónico en Wikipedia? Búsquenlo de 25.776 años. Pues nosotros sabemos ya que todos ellos lo hacen con simbolismo de matemáticas vorticiales. Si hacen la suma cabalística, pues da 27, y el 27, 7 y 2 son 9, porque el 9 de los tres números de la matemática vorticial es el rey, podemos decir, que son el 3, el 9 y el 6. Pues por eso ponen sencillamente ese número. ¿Quién va a saber eso? Con realidad son todo constructos mentales para dominar la mente del ser humano. Y junto con los adoctrinadores de la antigüedad y estos adoctrinadores actuales, que mejor quizás vamos a dejarlo para otro vídeo, o quizás lo dejemos definitivamente, hablar de dos de ellos que son conocidos, y vamos a centrarnos simplemente pues en el programa, que aparte de las personas que adoctrinan, pues también está el programa múltiple adoctrinador, que son por ejemplo toda la cuestión de los ovnis, y algunas fotos como esta sí son reales porque es tecnología real. Todos los círculos de cosecha, que hasta los círculos de cosecha te ponen por ejemplo a los llamados grises como si fueran entidades para hacerlas entronizar aquí. Entonces en ovnis, en círculos de cosechas, en películas también. El vídeo anterior destacamos la serie V, la serie de los invasores V. Pues ahora destacamos esta otra película. Sobre esta película la tenemos hecha la decodificación en nuestro canal. Sobre la película Ellos Viven, de John Carpenter, de 1988. Entonces fíjense aquí, ellos viven como una de las cuestiones que dicen obedece, pues eso es lo que nos están haciendo actualmente, que obedezcamos todos, y vemos que la persona sin discernir obedece a todo, aunque sea algo antinatural realmente. Y en este título presentador de esta película, ellos viven, nosotros dormimos, pues por supuesto que sí, y dicen que están vivos, y nos pone, y esto tiene mucha razón, dicen, estás cometiendo un error mortal si crees que son personas como tú. Efectivamente, no son personas como nosotros, y esto ahora lo decimos, simplemente tómenselo como una especulación, pero nosotros cada vez estamos más convencidos de eso realmente, que son otro tipo de entidades que no son humanas. Y fíjense como también metiendo ese programa múltiple, pues también en los espectáculos, pues aquí tenemos quizás al mejor vocalista actual, a Dimas Kudaibergen. Búsquenlo, que tiene el registro quizás mejor del mundo de su voz, pero fíjense cómo lo han puesto en los espectáculos. Fíjense cómo lo han puesto como ¿quién? Pues como una de estas entidades, para que nos relacionemos con ellas, con el dios halcón. Fíjense el pico, el dios halcón, lo han puesto aquí en ese espectáculo, en las televisiones mundiales, este vocalista que es extraordinario, pero le hacen que tenga que hacer estas actuaciones para ir mentalizando a las personas con este tipo de entidades, que sería semejante al adoctrinamiento del dios Horus egipcio, evidentemente. Y vamos a terminar con esta
especulación, tómenselo simplemente como una especulación, aunque los hechos sí son reales. Busquen, si acaso, aquí la persona para informarse más a Philip Schneider, bases subterráneas, e infórmense de toda esta historia, que este sería un personaje perteneciente a la élite, pero más bien en un segundo nivel de ignorancia, que era un ingeniero, y entonces pues tiene un encuentro en una de estas bases subterráneas, porque todos son bases subterráneas, porque vienen del subsuelo, evidentemente, vienen del subsuelo terrestre, que tuvo un encuentro con este tipo de entidades que no son humanas, le faltan varios dedos, por todo el pecho, le abrieron el pecho, un tipo de disparo que le dieron, y más tarde, pues esta persona fue muerta de unos, búsquenlo, infórmense cómo murió, de qué forma más extraña. Para nosotros es que lo eliminaron desde aquí a conciencia. Pero entonces también queremos destacar pues cómo un adoctrinamiento se le da pues a estas élites, cuando algunos de ellos, los más importantes, pues los llevan para que vean realmente a este tipo de entidades. Entonces este es un post de Benjamín Fulford que tenemos aquí, que nosotros no confiamos en nada de él, igual que estos personajes que están aquí, pero queremos presentar lo que nos dicen, porque nos dicen que la negociación y la extorsión de la élite global, el uso de la divulgación parcial para mantenerse en el poder esta élite, y esto incluye revelaciones de una base secreta y una antigua civilización descubierta en la Antártida. Y esto, si recordarán, antes de esta pandemia actual que estamos viviendo, recordarán algunos cómo muchos personajes de la élite pues fueron y viajaron a la Antártida. Y entonces nos dice aquí, esta es la razón por la cual todos los principales líderes mundiales fueron a la Antártida y continúan llegando todos los días. La antigua ciudad perdida ya está a la vista en esa Antártida. Dice, esto es lo que he estado llamando la base en anteriores transmisiones y discusiones. Todo está allí y las élites han estado llegando por su oficio especial, no solo para buscar protección de ser arrestados, sino también para tratar de hacer un trato con los galácticos. Es decir, le llaman galácticos a estas entidades. No son galácticos, son infradimensionales bajo el subsuelo cóncavo realmente. Pero nosotros, eso sí es real. Cada persona que busque y verá que sí fueron a esa Antártida, a esas bases, pues todas estas élites. Antes, que yo lo que nosotros queremos especular para someterlo al pensamiento de cada cual, que cuando iban a hacer todo este último reseteo, pues a los más importantes ya allí llevarlos y presentárseles incluso físicamente a este tipo de entidades. Y hemos dicho esto: soborno, chantaje a élites, autojustificación, y lo vamos a explicar, aunque tómenselo simplemente como una especulación nuestra personal. Nosotros creemos que a las élites les dan diferentes niveles de información sobre la presencia de entidades infradimensionales en nuestra dimensión, solamente a algunos. Por ejemplo, en bases subterráneas y en participación en las tecnologías secretas, solamente a algunos. Ahora, solo a una minoría élite, estas entidades infradimensionales se les presentan tal como son, es decir, en su forma real física, porque hay muchos que no pueden estar aquí, pero ellos han creado una cabeza de puente que es sobre todo de tipo reptiloide. Tómenselo esto como una especulación si quieren, pero nosotros lo hemos analizado profundamente y sabemos cómo funcionan precisamente. Ya los pondremos quizá en otro vídeo, que han conseguido que unos físicamente estén aquí como cabeza de puente. Entonces estos se presentarían por ejemplo, en esa Antártida, para darle ya esa recomendación, se les presentan tal como son y les muestran lo que nosotros decimos el soborno, chantaje, justificación, que compartimos como especulación y que lo vamos a exponer. Entonces piensen que lleven a estas personas allí para que ya se convenzan y se presenten ellos mismos y le digan, miren, habrá algunos como este que tenemos aquí, como el bueno de la película, ¿no? Y son todos igualmente malos. Pero miren, existen aquí otra civilización mucho más antigua que los terrestres, como por ejemplo esta civilización, que entonces tiene todo el poder, y mostrarían, por ejemplo, sus naves poderosas que pueden destruir la Tierra fácilmente. Y dirían, tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no llegamos a un acuerdo,
pues entonces tienen toda la capacidad para destruir a toda la humanidad. Por eso ustedes, que sois líderes, que nosotros os hemos aupado, y ese es el soborno. El soborno es que nos han dado algo beneficioso, por supuesto, todas estas élites están beneficiadas. Pues ahora, aparte del soborno que tenemos, pues también exigimos vuestra participación para a vuestros semejantes, a vuestros semejantes terrestres, pues que entréis en nuestro plan, como por ejemplo la eliminación y la esclavización. Dice, porque si no, todo podría ser destruido. Y entonces tenemos que contar con vuestra participación de élites para eso. Y entonces esto decimos nosotros. ¿Qué haría entonces uno de estos líderes? Pues realmente la mayoría, como los tienen seleccionados incluso, pues obedecer. Pero ahora ya incluso se justificaría él. Diría, lo hago por el bien, aunque muchos permanezcan esclavizados y muchos desaparezcan, pero si no lo hago así, pueden desaparecer todos, porque me lo han demostrado con su infinita tecnología. Entonces yo estoy haciendo un bien por la humanidad, es decir, está traicionando a la humanidad, pero él se autojustificaría de esta manera. Entonces digo esto para que la persona vaya entendiendo por qué personas que pueden ser humanas, pues actuar incluso contra los humanos, porque Lucian tiene toda esta inteligencia. Entonces solamente algunas personas como nosotros, y quizás alguno más, pues diríamos que no. Nosotros diríamos, no, nosotros no vendemos nuestra alma. Podrás destruirme a mí, incluso podrás destruir a toda la humanidad, pero no voy a permitir que mis hermanos aquí pues entren en la esclavitud y no voy a participar en vuestro juego. Pase lo que pase, podéis destruirme a mí, incluso podéis destruir a todos, porque yo sé que estamos en contacto con una fuente, que esa fuente, por mucho poder que tengáis, tecnológico, pues a nosotros nos izará hacia arriba, nos hará emerger, y a vosotros, pues os hundirá, os separará. Pero claro, esto que estamos diciendo nosotros personalmente, pues la mayoría de estas élites, pues no piensan así, son materialistas, solamente se apegan a esta vida, no se apegan a los valores profundos de la fuente. Terminamos aquí para que la persona esto se lo tome simplemente como una especulación, pero quizás les pueda hacer comprender por qué humanos pues actúan y se autojustifican en contra de sus propios semejantes. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.